Hola, bon dia. Comencem la tercera jornada d'aquest Òpera Aperta. Només recordar per als que us incorporeu avui, abans d'ahir vàrem començar el dijous a la tarda amb una magnífica presentació de l'obra de Tàpies, la A, que dona lloc al... Ahir la teníem, disculpeu, teníem aquí l'imatge i ara no hi és. I la presentació de Frau, Recerques Visuals, que són els artistes que han dialogat amb la... han fet una proposta artística que podeu veure després, si teniu ganes d'anar-hi, i us recomano efusivament, just a la sala, l'Espai Zero, del BUC o la sala d'arts d'aquí. Això va ser dijous amb la Catalina Serra i després la presentació de l'obra de Frau. Ahir vàrem tenir una magnífica xerrada amb en Josep Maria Esquirol, vam omplir la sala, sobreixia, després al vespre vàrem tenir una excel·lent tertúlia filosòfica nocturna amb en Mariano Fernández, amb en Félix Raval i amb una experta en dol, disculpeu, la Clara Gomis, i també amb molt bona intervenció del públic. I avui, només a tall de d'allò, perquè farem aquesta presentació i ja no en farem més, tenim dos diàlegs ara al matí, després en tenim un a la tarda i al capvespre us convidem també a la sala Edison, a la projecció de la pel·lícula de Pere Portabella, El silenci abans de Bach i després amb un diàleg posterior. I ara, per presentar-vos el primer dels diàlegs, tenim a la Teresa Marx en diàleg amb Albert Lledó. La Teresa Marx és especialista, és doctora en filosofia, professora de filosofia a la Universitat de Barcelona, especialitzada en filosofia del llenguatge, i això que pot semblar una cosa d'entrada una mica espessa o una mica tècnica, quan resulta que ho utilitzem com a eina d'anàlisi per entendre o mirar d'entendre què estem fent avui amb tots els discursos de l'odi i quina mena d'usos socials es fa de la paraula, doncs es converteix en una disciplina absolutament necessària. D'aquí que estem molt contents que hagi acceptat. I l'Albert Lledó, segur que el coneixeu, periodista, escriptor, també llicenciat en filosofia, grau en filosofia, i el coneixeu de col·laborador, vaja, segur que l'heu llegit, l'heu escoltat, i us convidem, a fora tenim, gràcies a les llibreries, en col·laboració amb les llibreries de Granollers, podeu adquirir els seus llibres, i us recomano efusivament l'últim, que és Contra l'actualitat, que ha sortit no fa res, i res, els deixem la paraula i després donem torn obert de paraules. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia, com esteu? Gràcies a les companyes del Museu de Granollers per parlar dels discursos de l'odi un dia abans de les eleccions europees. No podia ser més adient, precisament, quan la maquinària del discurs de l'odi i també de la banalització de la paraula hi és més present que mai. Avui parlarem amb la Teresa d'això, de la banalització de la paraula, de quan la paraula esdevé fet, de quan el llenguatge no és només un sistema de codis per compartir informació, sino que funda realidades. Y Teresa, si te parece, podríamos empezar por esa banalización de la palabra. No sé si en tu trabajo, como desde la filosofía analítica, has detectado un incremento de la banalización de la palabra en el sentido que te decía o que ahora estaba exponiendo, a entender la palabra simplemente como un sistema de comunicación, como si fuese un sistema de banderas con el que nos comunicamos, cuando la palabra funda realidades. Hemos pasado a moltes vegades diem la meva paraula va a missa, o et dono la paraula. Jo avui m'he aixecat molt refredat i pensava, ai, que no podré anar, i és ja, però jo els he donat la paraula a les companyes. I per tant, això ha fundat un compromís. Per tant, no es solo un sistema de comunicación, sino que es algo más. No sé, desde la filosofía analítica, ¿cómo lo habéis trabajado? Sí, muy bien. Antes de nada, pues muchas gracias, Albert, y muchas gracias a las compañeras, i perdó a tothom perquè el meu català no arriba tan lluny i no puc fer tot el diàleg a català, i prou. Y vuelvo a castellano, que no es que sea perfecto, pero bueno, haré lo mejor que pueda. Pues, ¿cómo decías tú? Tú dices, has dado tu palabra a las compañeras. Imaginemos que decimos, para comprender el tipo de cosas que hacemos con palabras, imaginemos que decimos, Albert está en Granollers, o estará en Granollers a las 11 el sábado, ¿qué día es hoy? 8, ¿no? 8 de junio. Sí. Esto puede ser algo que ponemos simplemente, digamos, en un diario, a las 8 estaré, tal, que es la misma frase, podemos apuntarla como
un registro. O podemos escribir en un periódico para informar, como el tipo de ejemplo que dabas, de dar información. A ver, Lledó estará a las tantas horas del día tal a participar en tal en Granollers. O puede ser una promesa, que es lo que has hecho tú, ¿no? Ha prometido que estaría. Entonces, las mismas palabras pueden simplemente describir algo de la realidad, pueden ser una previsión, pueden ser, yo podría ser otra cosa. Imagina que yo decía, a ver, está a las 11 en Granollers, Claro. ¿no? Que sería un orden, estoy dirigiendo, ordenando a ver a que haga algo. Entonces, son distintos, para usar la palabra ya técnica, lo que se llaman distintos actos, ¿no? Son distintas acciones que estamos haciendo, distintos actos de habla. Una cosa es ordenar, otra cosa es prometer, otra cosa es describir, registrar, tomar nota de... Y claro, estos distintos actos, todos podemos decir cosas, pero no todos podemos, yo no tengo autoridad para ordenar a Albert, levántate y vete a dar un beso a Cristina, por ejemplo. No puedo. Bueno, Hombre, estaría bien, ¿eh? Sería Bueno. una performance. Pero bueno, puedo hacerlo, pero no tengo autoridad para ordenarte a hacer nada. Claro. ¿No? Y entonces aquí, pero hay personas que sí que la tienen. O sea, si yo fuera, yo qué sé, si fueras un niño y yo fuera tu madre, Claro. yo diría, no, tienes que saludar a Cristina porque te estoy educando a ser una persona educada, ¿no? ¿no? Entonces un padre tiene autoridad de educar a los hijos y decirles que hagan ciertas cosas. Una persona que vaya a celebrar un matrimonio, por ejemplo, eso ya es un acto aún más formal, digamos, que requiere aún más autoridad, puede decir, estas dos personas os declaro pues, en matrimonios, que estáis casados, sois marido y mujer. Y estas palabras no estará describiendo un hecho, porque ese hecho no existía, ¿no? No estaban casados. Pero el hecho de decir Claro. que os declaro marido y mujer, o estáis ahora casados, se constituye, porque la persona tiene autoridad relevante, reconocida por convenciones, se constituye como un hecho, que ahora está registrado, ¿no? Entonces, las palabras no basta decirlas, pero hay convenciones sociales, hay cuestiones sobre si ciertas personas tienen la autoridad reconocida socialmente por los demás para hacer ciertas cosas o no. Pero hay otras cosas como lo de hacer una promesa requiere otro tipo de convenciones sociales, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes decir, he prometido, pero no me siento bien, no voy a ir. Entonces has hecho algo mal porque estás quebrando una promesa y no estás libre de esa promesa si las personas a quien has prometido no te liberan de ello, no te dicen, bueno, vale, ok, ya está, ya puedes no ir. No, eso no funciona así. Entonces aquí tenemos esta dimensión de que a veces la gente tiende a confundir lo que es la cuestión de libertad, digamos, ¿tenemos la libertad de expresión? Sí, tenemos la libertad de expresión dentro de... Yo me fui a mirar lo que decía la ley en España en concreto, porque en diferentes países es muy diferente. Nos permite decir, expresar, voy a confirmar algunos de los ejemplos, expresar y difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones. Eso es el tipo de cosas que describimos, expresamos lo que pensamos, pero esto no implica, yo puedo prometer lo que quiera, no, yo no puedo prometer, no soy científica, no puedo decir, sí, yo prometo que dentro de una semana tengo la cura para el cáncer. Teresa, no lo vas a tener, no es una cosa que no es, o prometo que te voy a vender una cosa que no es mía, por ejemplo, tampoco puedo hacerlo, ¿no? Hay cosas que no están protegidas y tampoco, por la ley en España por lo menos, y la producción, creación literaria, artística, científica y técnica también está, libertad de cátedra está protegido, pero hay un punto sobre cuáles son los límites, que las cosas han de ser veraces en lo que sea información, no podemos garantizar que sabemos lo que estamos diciendo, pero si sabemos que estamos mintiendo, eso no está protegido, digamos, difundir falsedades sabiéndolo, no es una cosa que esté protegida, y también... preceptos de las leyes que se desarrollen, el derecho del honor, intimidad y la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. O sea, hay cuestiones de difamar a la gente, no está protegida por la ley, ¿no? Ofender, insultar tampoco.
aunque si vamos por ahí a aplicar la ley en toda la gente que se ofende, pues tendríamos un problema que no es factible, ¿no? Pero hay cosas que no están protegidas porque esos actos, insultar o difamar, no es simplemente emitir palabras, ¿no? Tal como decir que estar en Granollers puede ser muchas cosas diferentes, ¿no? Puede ser un orden, puede ser una promesa, pueden ser cosas muy distintas. Sí, hemos entrado en una cuestión crucial, que es la tensión entre la libertad de expresión y el Exacto. derecho al honor. Yo te quería preguntar, porque has trabajado desde la filosofía analítica, pero también desde la filosofía legal, la filosofía del derecho. Vosotras, cuando trabajáis desde ese campo del pensamiento, tenéis muy clara, por ejemplo, la diferencia entre ley y norma. Hay algo que no está recogido por la ley, pero estás infringiendo una norma social, ¿no? Si yo digo me gusta la fruta, es posible que no pueda ir a un juzgado a denunciarlo. Claro. Sin embargo, es un límite que ha rebasado, que genera todo un contexto, ¿no? Decimos, es que se ha polarizado, ¿no? Es que se ha entrado un registro en un juego de lenguaje distinto, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco esa diferencia, que no todo lo que es punible, sin embargo, éticamente es posible, ¿no? Bueno, yo estaba pensando precisamente hace unos días, una cosa que me han pedido que escribiera, y yo no quería comentar el caso en cuestión porque me parece muy triste. Es un caso en que una persona ha insultado a otra persona y una va y le pega a la otra. Y esto se pasa, antes se pasaba a la salida de una taberna a las tantas de la noche y se acaba la historia. Y hoy en día los periódicos van y lo hacen como un gran tema de discusión pública. Y yo tampoco entiendo por qué se ha de debatir eso. Yo lo que se me ocurrió es no sé si conocéis, hay un caso, una entrevista que se hizo a Alfred Hitchcock hace unos 60, hecha por François Truffaut. En realidad, el Truffaut publicó el libro y se hizo una película con la entrevista que creo que hoy en día se puede encontrar incluso en YouTube. Sí, está entera en YouTube. Si Está la entera. Truffaut con Hitchcock la puedes Exacto, encontrar sí. fácil. Son Entonces, hay 10 horas de entrevista. Para ir viendo como si fuera una serie, ¿no? Para que se va viendo. Llegan a un punto en que Truffaut creo que en el libro que está en el capítulo 5, si no me equivoco, pero puedo equivocarme. En algún momento Truffaut le pregunta esto de cómo se representan a los niños en las películas de crímenes, de horror, etcétera, y de las muertes de los niños, en particular la violencia contra los niños, y que Hitchcock le parecía que hay que evitarla a todo coste. O sea, no es que sea una cuestión legal, que no puedas hacer una película en que haya violencia contra un niño. Y entonces Truffaut le pregunta, pero tú has hecho esta película en los años 30 en que hay un niño que la cámara sigue durante mucho tiempo, que un criminal le pone una bomba y el niño va a un autobús y la gente ve al niño que va al autobús y luego la bomba explota y la gente aquello molestó al público, ¿no? Molesta ver un niño que has acompañado. Y Hitchcock entonces dice, sí, eso está muy mal, porque luego la gente se queda resentida, se han identificado con un niño, es un niño, ¿no? Es la infancia que piensas que hay que proteger y qué tipo de error es. Y luego admite, no tendría que haberlo hecho, fue un grave error. No es un grave error legal. Claro. No es que no puedas, en el arte está consagrado que lo puedes hacer, que puedes representar lo que sea, en fin. Bueno, y se ha representado de todo, pero le pareció un grave error. Puede ser estético o puede ser moral, ¿no? Es un error contar una historia en que haces a las personas plantearse, imaginarse que esto es una cosa que que es permisible, ¿no? Y hay muchas películas como las de Tarantino en que a veces lo que me molesta en muchas de ellas es que nos hace identificarnos o simpatizar con gente que está haciendo cosas horribles, ¿no? Que pasa mucho en la última, ¿cómo se llama? La última, no sé qué, de Hollywood, que al final se vengan, hay una escena, en fin, una cosa horrible, y se nos presenta aquello como si fuera una cosa que está bien, que está perfectamente justificada, este tipo de violencia, ¿no? Que bueno, es interesante discutirlo, y no estoy diciendo que Tarantino no puede hacerlo, pero moralmente me parece problemático hacernos aceptar como perfectamente normal y permisible cierto tipo de acciones que en realidad no lo son para nada, ¿no? Claro, eso si fuera en la realidad sería ilegal también si se hiciera en la realidad, pero estamos hablando de la representación artística. Entonces, bueno, esta es un poco la diferencia, ¿no? Que hay cosas que podemos
no aprobar porque van en contra de normas estéticas o nos hace al público sentirse resentido en contra de la obra de arte que está viendo o contra cosas que son de criterio moral o simplemente desagradables y que no teníamos por qué verlas. De hecho, que no llegan a la ilegalidad, ¿no? Eso es digamos, una manera de ilustrar la diferencia esta. Sí, hoy salía en la prensa que una política muy importante de Dinamarca ha sufrido una agresión en la calle por un fanático y tú has estudiado precisamente cómo y cuándo un discurso pasa a ser peligroso. Y la gran pregunta es cuándo puede pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Sí. No sé si podemos analizar, aunque sea brevemente. Sí. Hay dos elementos que me parecen especialmente significativos, que son muy difíciles de trazar, pero los que os dedicáis a la filosofía analítica y en especial al discurso del odio, pues habéis registrado muy bien, ¿no? El primero, y que lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero que opera una y otra vez, es la deshumanización, ¿no? Sí. A ver, hay los puntos cuando lo habíamos comentado. Hay bastantes trabajos, no solo en filosofía, pero en psicología, en la historia, en la ciencia política, de hacer análisis sobre lo que, bueno, hoy en día llamamos discurso de odio, pero los casos de los discursos peligrosos son más concretos que lo que la gente llama hoy en día discurso de odio, que es un poco de todo. Cualquier cosa que no me guste, pues le digo que es discurso de odio. Claro. Y eso es muy difícil o sea, simplemente insultar no llega a ese discurso de odio en un sentido relevante, con lo cual nos debemos preocupar demasiado. El caso peligroso son los casos en que hay cierto tipo de discurso que se ha estudiado que está correlacionado con con el aumento de violencia, en particular de violencia de masa, que llega a la violencia, ¿no? Bueno, eso pasó en Alemania nazi, pasó en Ruanda cuando fue del genocidio de los tutsis. Hay varios casos que están estudiados que hubo una propaganda difundida, que hay varios rasgos de esto. Algunos tienen que ver con el contexto en el cual se produce, que es esencial, y otros casos tienen que ver con el contenido mismo de las palabras en cuestión. Entonces, estos casos, la deshumanización es una cosa que se hace con palabras, que no es simplemente decirlas, pero sirven para menorizar o quitar Yo creo que la mejor manera de caracterizarlo, o sea, es difícil explicar realmente en qué consiste la deshumanización, pero creo que la mejor manera de explicarlo es una manera de caracterizar a otros, o sea, miembros de un cierto grupo que estamos tratando como ellos los malos, no nosotros que somos los buenos, ellos son malos, nosotros somos virtuosos y buenos, pero ellos son realmente una amenaza y los caracterizamos de una manera tal que actos y violencia en contra de ellos ya no pierde la sanción moral, o sea, la sanción en contra de violencia contra ese grupo se difumina, se desaparece. Es como si ya no fuera importante y se puede hacer porque está justificada. ¿No? Imaginemos, si una persona A mata a una persona B, pensamos que la persona A debe ser castigada, está justificado, ¿no? Si hay un grupo de personas que se dedica al crimen organizado y a raptar y asesinar a no sé quién, o a hacer cosas horribles, a violar y a matar a niños y no sé qué, pues hay que castigarles, ¿no? Estaría justificado. Y pensamos que el castigo de personas que llevan a cabo cierto tipo de acciones que está justificado. Y si sabemos que tienen planes de amenazarnos o acabar con nosotros, pues también tenemos que defendernos. Está justificado eso. Claro, lo que pasa es que esto involucra una parte de la dimensión es afectiva, involucra animar a ciertas emociones que ya van más allá de cualquier capacidad de razonamiento, de mirar los hechos y rehechos, ¿verdad? Porque una vez que tenemos es la rabia, el desprecio, el asco hacia esa gente, ¿no? Esos malos. Y estas emociones que pueden ser compartidas colectivamente por nosotros, que somos los que estamos amenazados, por ellos, esa animación de esas emociones acaban por estar conectadas con cierto tipo de conductas. Pues el asco, que muchas veces está conectado con esto, lleva... ¿Qué pasa con las cosas que nos causan asco? Yo que sé, si hay cucarachas, por ejemplo, las aplastamos, ¿no? En Ruanda eran cucarachas y serpientes, ¿no? ¿Qué hacemos a las serpientes? Les cortamos la cabeza, ¿no?
las aplastamos. Si esto es como un cáncer, es una enfermedad o son ratas, ¿no? Como también los alemanes llamaban a los judíos, ¿no? Son ratas. ¿Qué haces? Pues desinfectar con gas, ¿no? O sea, las emociones tienen hay un aspecto muy fuerte de cómo, qué tipo de cosas que va y que nos llevan a sentir esto de una forma que ya, una vez que ya lo sentimos, que nos intenta razonar, pero a ver, estás diciendo que cualquier persona, porque es de ese grupo, merece, yo qué sé, a una cámara de gas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acabar con ellos, desinfectar. Entonces, cuando sale el lenguaje de vamos a desinfectar o a limpiar, cuidado. ¿No? Cuidado con caracterizar a ciertas personas como esos hay que desinfectar, ¿no? El desprecio nos presenta como nosotros a superiores moralmente a los otros, que estamos en un plano superior y que ellos se lo merecen, ¿no? Y la rabia nos da pues la fuerza para actuar, ¿no? Es como funciona como motivador de la acción violenta, ¿no? Y que podemos pensar que estamos perfectamente justificados. Entonces, en muchos casos, las personas que acaban por apoyar este tipo de discursos, cuando lo aceptan y lo apoyan, no es que sean malas personas, porque no es verdad que, yo qué sé, que todas las personas en Alemania que acaban por apoyar a un cierto tipo de gente fueran malas personas, pensaban que estaban haciendo lo correcto, ¿no? Y se justificaban diciendo, bueno, no, es que este señor, hay un autor judío, Víctor Klemperer, que sobrevivió, pues estaba casado con una señora ariana, cristiana protestante, y ha podido sobrevivir. Bueno, era un filólogo y ha perdido su trabajo. Y se sorprendió mucho porque él pensaba, yo soy alemán, yo no soy judío particularmente, soy un judío, como en inglés lo ponían palatable, ¿esto cómo se dice en castellano? Me falta la palabra. También pasa, falta la palabra. Que se puede, no sé, me falta, habría que poner un traductor. No sé cómo decir palatable. No sé cómo lo podríamos traducir. Bueno. Asimilado, pero no es solo asimilado, es como que no está fuera de tono, que no es desagradable, no causa normalizado. Yo soy un judío normalizado, pero yo no soy un judío, soy un alemán, pero he servido en la Primera Guerra Mundial, no sé, que me han quitado mi cátedra. Integrado, sí, pero tiene un valor más las cosas de mal gusto no son palatable, las cosas de buen gusto es agradables, que sí, pero tiene todas esas dimensiones. Bueno, me falla. Bueno, la palabra integración muchas veces ha sido utilizada como eufemismo, ¿no? Sí. Bueno, son inmigrantes, pero están integrados, ¿no? Sí. Esto es un imaginario común que se va repitiendo, ¿no? Y esto hace, y me sirve para preguntarte, porque hemos hablado de la deshumanización y por lo tanto esta es fácil de más o menos de detectar, ¿no? En España durante siglos se llamó perros a los judíos y era la forma de separarlos. Esto lo explica muy bien Juan Mayorga en sus obras de teatro, ¿no? La forma de deshumanización, es muy curioso, es aportando a un calificativo de animal, ¿no? En la tortuga de Darwin, en el copito de nieve, siempre hay una animalidad. Pero esta es la forma que más o menos, con una cierta distancia, no desde la temperatura de estar implicado se puede ver. Pero hay una que es más difícil y que también desde vuestro trabajo analizáis, que son las formas indirectas, ¿no? Y esta me interesa que hablemos un poco de las formas indirectas del discurso del odio, ¿eh? Por ejemplo, la retórica del amigo-enemigo, ¿no? Quan diem nosaltres, vosaltres, aquí hay una forma que empieza a ser peligrosa, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? Nosotros, si separamos el término, es nos, otros, ¿no? Sí. Por lo tanto, es una otredad que la estamos cerrando, ¿no? Estamos poniendo una valla. Y en las últimas semanas, en los últimos meses, esto, a mí como mínimo tengo esa sensación, cada vez se ha elevado más, ¿no? Que guanyin els bons, esto lo hemos escuchado muchísimo en las últimas semanas, o dirigirse als bons ciutadans, ¿no? ¿Cómo son esas formas indirectas que son más sutiles y seguramente por ello más peligrosas? Sí, sí. A ver si no me pierdo el hilo. Yo quería un comentario, quería hacer la parte anterior, pero ¿qué es esto? Y es muy difícil de detectarlo realmente. Es que yo creo
que una cosa es que alguien haga este discurso. Los ingleses tienen esta cosa en Hyde Park, el Speaker's Corner, que cualquier persona puede ir ahí y decir lo que quiera, ¿no? Me dejan una persona medio borracha que se puede subir ahí y decir, es que los portugueses tienen que volverse a su casa, que nos están aquí sacando café, sirviendo cafés, pero son gente muy mala. ¿Qué sé? Da igual, ¿no? Puede hacerlo. Está haciendo todo, el discurso mismo y la intención que tiene es lo que tiene, pero si nadie le escucha, da igual, ¿no? Esta persona no tiene ni poder, ni influencia, ni los medios para llegar a mucha gente. Pero luego es la gente que lo escucha y piensa, sí, realmente puede ser. Y es cuando la gente piensa, sí, realmente nosotros los buenos y ellos los malos. Y antes del cambio de gobierno en Portugal, hace un par de años, porque esto va pasando en todo el mundo, ¿no? Claro. Lo que está pasando es, como dices tú, las elecciones mañana a ver qué pasa, pero está pasando en todas partes. Pero antes de las últimas elecciones legislativas en Portugal, tenemos este partido de extrema derecha que también va subiendo, como pasa un poco en toda Europa. Han llegado tarde, pero han llegado. Y hacen lo mismo que todos, ¿no? Que los gitanos, que los inmigrantes, que los moros, que no sé, todo, ¿no? Y el que era entonces el presidente del Parlamento en Portugal lo interrumpió y dijo, mire señor, nosotros en Portugal, en el Estado portugués, no hacemos atribuciones colectivas de culpa. Cosa que yo pensaba, mira, la primera vez que escucho a un político en los últimos años diciendo una cosa así. No hago atribuciones colectivas de culpa. Y bien pensaba, mira, voy a empezar a decirlo más veces porque me parece muy buena idea. Las personas, su conducta ha cometido un crimen, se juzga a la persona que ha cometido un crimen. No es porque comparte no sé qué rasgo de etnia, color de piel, nacionalidad, de religión o lo que sea con otro, que vamos a culpar a todos los que compartan esa cosa con ellos, ¿no? Y esto, como dices tú, el nosotros contra ellos, nosotros que somos los buenos, que nosotros somos muy virtuosos, simplemente queremos el bien, pero ellos malísimos, ¿no? Eso es fácil, funciona. ¿Por qué la gente lo hace? Pues lo hace porque funciona. ¿Por qué funciona? ¿Por qué? Porque quieres ganar elecciones, ¿no? Eso es lo que en economía llaman la tragedia de los comunes, ¿no? Claro. Es lo más racional electoralmente hacer esta polarización, no simplemente diferencia de opiniones, no, es polarización afectiva y de identidades, Claro. ¿no? Que ellos, que son personas como nosotros, cada uno tenemos todos los mismos derechos de libertad, todas las libertades, las mismas protecciones y todo. Pero no, estamos haciendo una división medio artificiosa con base a algunos rasgos que compartimos o no, contra otras personas. Y eso sirve para llamar a quien se pueda sentir, a veces más que pensar, sentir identificado y sentir bien, porque mira, somos buenos, qué bien, yo también quiero ser bueno y quiero estar del lado de los buenos y por eso de la parte de la virtud me permite, en nombre de la virtud, hacer cosas que están muy mal, ¿no? Hacer acusaciones que están muy mal. Sí, ¿y qué responsabilidad hay en las nuevas modulaciones de lo que debería ser el ágora pública, ¿no? Redes sociales, pero también una retórica, no solo las redes sociales, sino a la copia muchas veces televisiva de las redes sociales, Sí. ¿no? Sí. Nosotros muchas veces nos dicen, hay un diálogo político en esta tertulia, bueno, el diálogo es otra cosa. Sí. Diálogos quiere decir atravesarnos por la palabra y por lo tanto no quiere decir defender dos posiciones como unos sofistas, ¿no? A toda costa. Claro. ¿Cómo, no tanto si... No por caer en la tecnofobia de las redes sociales son malas, sino cómo ha irradiado, ¿no?, las retóricas del hoy y aquí, ¿no? Y el caso de las redes es una cosa muy, muy complicada. A ver, yo creo que en primer lugar, de nuevo, yo creo que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad de cómo participamos y cómo las usamos. Y los padres con los hijos. A ver, que hoy finalmente ha llegado, la gente está dando cuenta que igual antes de los 16 años, igual los niños no deberían estar en redes sociales, finalmente, ¿no? Pero igual antes de los 25, porque el cerebro no ha acabado de formarse, pero bueno, ya eso nunca va a pasar, no es posible. Pero que tengamos noción de lo que pasa. Y yo en las redes, mira, realmente no sé, porque me pasa a mí ahora. Yo creo que las redes sociales no tienen ningún interés las grandes plataformas, ¿no? En moderar nada, porque es su modelo de negocio, ¿no? Es lo que más hace que la gente esté más tiempo, es lo que está ahí buscando, ¿no? La parte afectiva
cuanto más rabia, cuanto más emociones negativas, más enganchadas las personas están. Entonces, hay poca gente, a ver, yo qué sé, yo uso Instagram para ver gente que hace jardinaje y ganchillo. Pero la mayoría de la gente no sé qué hace, pero hace otras cosas, ¿no? O en Twitter ya no digamos, ¿no? ¿Qué tipo de cosas hacen las personas? Pero las redes lo que hacen es llegar a acuerdos. Y ahí sí que tenemos el problema de hay que poner legislación porque la gente se está dando cuenta que hay un problema. Entonces van a buscar no sé qué teorías de qué es el discurso de odio. Y ponen inteligencia artificial aplicando cierto tipo de control que no tiene ningún sentido. Entre que no entiende con la gente está siendo sarcástica o irónica, o está hablando con amigos o tal. Y a ver, para poner ejemplos de cosas que me pasan a mí, he compartido que salió un artículo en el New Yorker hace poco que finalmente habían abierto los archivos de la Stasi de Alemania del Este y se había compartido todo esto. ¿Cómo podía ser que había personas no oficiales de la Stasi que vigilaban? Había una persona para cada 50 ciudadanos, más o menos, para vigilar todo lo que las personas hacían en su vida. Es brutal. Entonces entrevistaba a una señora mayor que lo había hecho y bueno, es una cosa realmente alucinante. Y bueno, yo pensé, mira, qué interesante. Esto es una cosa que es interesante saber cómo funciona la censura, que es lo otro lado, ¿no? Vamos a empezar a censurar. ¿Cómo funciona la censura? Lo comparto inmediatamente en Facebook, creo yo. Inmediatamente me sale, hemos bajado el orden, la saliencia de no sé qué de tu post porque infringe nuestras normas contra violencia gráfica. Perdón. O sea, y me he pasado con 3 o 4 cosas. Campaña de apoyo al lobo ibérico. Uy, violencia. O sea, las cosas más banales. O sea, los sistemas que se están implementando, primero da mucho miedo. No, da mucho miedo. Usas que, yo qué sé, cosas como en Asterix, ¿no? Que dicen, estos romanos están locos. Y he dicho algo, lo que decimos hoy en día, el equivalente es estos americanos están locos. No, esto es discurso de odio contra las personas con discapacidades. Por favor. Es que no puede ser. ¿No? O sea, no puede ser que hay palabras que no podemos usar precisamente porque no se distingue la palabra del acto de habla. Y yo me dudo mucho que la inteligencia artificial pueda, y las plataformas puedan distinguir el acto de habla, de insultar o de animar a alguien que vaya a ser no sé quién a los tutsis y de hacer una broma con respecto a los americanos, yo que sé, que creen que tienen que llevar armas a las escuelas, por ejemplo, ¿no? Es que es una locura, ¿no? No lo podemos decir, porque eso es discurso, esto sí que es discurso de odio. Entonces, yo me preocupo porque no sé, no veo, y veo, eso sí, posibilidades de abuso peor que la Stasi en la manera como se puede aplicar esto por medio de las redes, ¿no? Que estamos todos dependientes de conexión. Me pasa incluso escribiendo un correo, yo qué sé, con Microsoft Outlook. O sea, una palabra, nada, pero esto en contexto de una cosa de trabajo, porque trabajo sobre estas cuestiones de discurso de odio, mencioné la palabra en inglés, que es bullshit, que es como, es como se traducir esto a español, chorrada. Atención al tono, por favor, pero esto es parte, estamos debatiendo sobre qué significa este tipo de discurso. Entonces tengo una plataforma que pertenece a Microsoft controlando que no puedes usar esa palabra escribiendo. No, tengo que usar un eufemismo para... No, pues ahí esto es una cuestión que estamos usando en un sentido técnico, tal como la palabra odio que podemos usar para teorizar. Por eso yo no tengo ninguna solución. Me preocupa mucho más el abuso, y veremos quién gana las elecciones, pero me preocupa mucho más el abuso. Una vez que haya mecanismos de control y de vigilancia de lo que la gente puede discutir, me preocupa bastante la posibilidad de abuso y de restricción a las libertades. Yo seguro que Luis Martí mañana, que el otro diálogo, hablará de estas cosas también. Sí, es la confusión, tú decías el acto de habla, la confusión al final entre significado y sentido, ¿no? Exacto, sí. Humberto Eco dice esa cosa tan bonita, ¿no? Que una cosa es el diccionario que todos compartimos, que es el significado, podemos buscar una palabra y nos va a dar el significado literal, digamos, ¿no? Sí. Y el sentido tiene que ver con el sentido que le damos en un contexto, ¿no? Sí. Y esto es apasionante ver cómo todas las crisis de palabras son superadas porque se crean nuevos sentidos, ¿no? Sí, sí. Cuando alguien escucha con un mínimo de atención
que aquí hay mucho desprecio por cómo hacen o resignifican los actos de habla de la gente más joven, muchas veces se construyen brechas generacionales porque uno no se fija en el sentido que están. Claro. No sé, por ejemplo, ahora dicen una cosa maravillosa que es: mi imperio romano es, y es como alguien que sea muy joven, no sé si lo utiliza aquí, lo dicen para decir algo que les interesa muchísimo. Y es un acto de habla. Hay muchas más y no diré las que suenan peor, ¿eh? Wow. Mi imperio romano. Sí, dicen mi imperio romano como algo que les apasiona. Y esto tiene un origen y tiene un itinerario. Viene de un meme y esto se ha ido reproduciendo. Increíble. Y al final podemos compartir un diccionario, pero si no escuchamos, y esta era la gran pregunta que te quería hacer, una crisis de escucha, si no escuchamos con un poco de intencionalidad, no podemos compartir enciclopedias, ¿no? Sí, bueno, eso es verdad, eso es correcto. Hay cuestiones de desacuerdos importantes con respecto, por ejemplo, a los casos, bueno, para seguir un poco en la línea de lo que estamos discutiendo, qué tipo de lenguaje es despectivo o no es despectivo, ¿no? Qué tipo de cosas son insultos o no llegan a ser insultos. Y hay cuestiones generacionales, ¿no? Que hoy, yo qué sé, de personas de cierta generación que siempre se ha hablado de que, yo qué sé, que los chinos esto, los chinos aquellos, y puedes tener una persona más joven que dice, es que no, estás hablando, no, eso puede ser despectivo, puede ser ofensivo, ¿no? Pero yo, que no, pero ¿cómo no vamos a hablar de...? ¿no? Y hay casos de... Y no creo, y tampoco pienso que esté bien decirle que uno está bien o que el otro está mal, Claro. ¿no? Porque realmente puede ser que mucha gente lo entienda de una cierta manera, pero hay de nuevo, creo que hay que tener atención a las intenciones comunicativas que tiene la persona. Si la persona no tiene... hay gente que miente, que dice que no, yo no estoy ofendiendo a nadie. Vale, ok. Hay gente que miente, pero hay personas que de hecho no tienen intenciones de ofender a nadie. Entonces no deberíamos estar castigando, decir que no puedes decir estas cosas porque no sé quién se va a ofender. Bueno, puede haber... El respeto y va de una parte a la otra, ¿no? Hay personas de otras etnias o de otros grupos, otras edades, otros orígenes que interpretan las cosas de otras maneras y con un poco más de respeto y tolerancia con las perspectivas diferentes que podemos tener, creo que estaremos mejor. Yo creo que en general el cambio ha de partir de nosotros individualmente, ¿no? De atención a cómo hablamos, a cómo respetamos a los demás, de esta persona me está hablando en un tono, de una manera que tiene ciertas intenciones o no lo está haciendo, ¿no? O podemos llegar a acuerdos y en general así con todo, y así con todo en las redes también, aunque sea difícil, así lo mismo. Y si hay cosas que no nos gustan no tenemos por qué verlas, ¿no? Que eso nos permiten hacer, ¿no? En vez de pelearnos, podemos evitar entrar en discusiones. Y aprovechar las crisis del lenguaje, ¿no? Hay esa película maravillosa de Godard, ¿no? Adiós al lenguaje, es una película del 2014, que hay un personaje que en un momento determinado dice: pronto, muy pronto, necesitaré a alguien que interprete mis propias palabras, ¿no? Porque nosotros repetimos muchas veces frases hechas, ¿no? Que bien no sabemos de dónde vienen ni lo que reproducen, ¿no? Y esto es lo que ha pasado un poco aquí, ¿no? Cuando no encontramos entre todos la traducción exacta, ¿no? Muchas veces las crisis de lenguajes producen un balbuceo, no? Un balbuteig, que ens obliga a tots és, però exactament què volem dir? Integració, assimilació, y ese balbuceo permite abrir la palabra y es lo que vamos a hacer ahora, si te parece bien. Sí, claro, muy bien, yo creo que sí. ¿Queréis balbucear juntos y juntas? No sé si... No, podeu fer una pregunta a Teresa o podeu estirar algun dels fils dels que hem parlat. Sí, el que queréis comentar. Perdona. Bueno, una mica de context. Sobre el tema del dret d'opinar i com són aquestes opinions. Bueno, ja sabeu, l'Antonio Molina deia que el dret a opinar és molt respectable, el que no és respectable són algunes opinions. Llavors, el context és... Vaig rebre en un grup de WhatsApp un article que després em vaig enterar que era d'un diari que és Salvem Catalunya, que ja em va deixar una mica salvar de què. Bueno, i vaig estar com investigant, vaig contestar a aquest grup
aquest article dient que em semblava que era un error difondre això perquè fomentava la intolerància i el racisme. Una avalanxa de comentaris que és només una opinió, que tenim dret... Ja no es pot dir res, no? Diguem, ja Sí, ja no es pot dir res. Llavors, el tema aquest això, de les opinions, no? Com es controla? Bueno, què opineu sobre això? A mí ya me ha pasado también cosas de, yo qué sé, de eso, de los grupos WhatsApp. Yo evito los muy grandes, ya evito estar o participar, o los silencio o archivo, porque a ver, incluso cosas que pensamos que no va de esto y de repente hay alguien que se exalta mucho por alguna cosa. Y de una manera esto bueno, muy bien, las personas podemos tener, hay personas que lo comparten y tenemos el derecho de opinión también, es decir, pues si yo no estoy de acuerdo o me parece que esto es esa opinión en cuestión, tengo derecho a discrepar, que también es ejercer el derecho, ¿no? Entonces, una crítica que yo critique, yo qué sé, imaginémonos que con Gloria me dice una cosa y yo no estoy de acuerdo, no sé. Que no sé qué comida está muy buena, que sea los peus de porc. Imaginemos yo, no, qué horror, ¿cómo puedes decir una cosa así? Imaginemos, ¿no? Que estamos hablando. Ya no se puede decir nada. Dicen, bueno, no, es una caricatura, ¿no? Pero es una caricatura de un tema que no ofende. Es una cosa de que es mi opinión, ¿no? Que cada una tiene la suya, que a ella le gusta, a mí no me gusta, pues ya está. Claro, el problema es que cuando las opiniones en cuestión van de tema no sobre qué es lo que me gusta o no me gusta, o si esta comida está buena o no está buena, pero que a esas personas las hemos de tratar de cierta manera. Entonces eso, salientar que aquí se está caracterizando a ciertas personas de una forma como que no tienen el derecho a estar aquí, o que no tienen el derecho a las mismas protecciones legales, o que son malos por ser parte de tal. Eso son opiniones no solo más contestables, pero que creo que debemos. Es sobre las cosas sobre las cuales debemos poder opinar sin que quien las expresa diga que ya y ahora, ¿no? Esto es lo que se da de discutir. Lo que pasa es que WhatsApp no es la mejor manera de discutir nada, porque no creo que se haya diseñado para convertir cierto tipo de información, pero no para un debate, porque estos son el tipo de cosas que se han de comentar y debatir, si posible en forma más personal o en formas más pausadas, ¿no? Que permitan pensar efectivamente qué consecuencias tendría hacer estas cosas. Que si es verdad que realmente estamos de acuerdo con esto. Quiero yo vivir en un país donde, yo qué sé, se pueda dejar en manos de Facebook decidir qué puedo yo decir o no decir. No quiero eso. O puedo yo dejar en manos de ciertas personas decir quién tiene derechos o no tiene derechos. Pues tampoco, porque una vez que esas cosas están implementadas, esos mecanismos existen, a ver quién llega al poder enseguida y quién nos va a restringir a los derechos a mí, o quién vamos a ser los extranjeros o los malos en la próxima, ¿no? Porque si estamos polarizando, si ellos son los malos, nosotros seremos para ellos los malos. Pues eso no está bien, simplemente por ser, no sé, de algún grupo. Crec que per si tens una altra pregunta. Sí. Bueno, és preguntar, el llenguatge, la paraula, s'està convertint en algo sectari? En el sentit, sí que ho és, de certes opinions, certes discrepàncies, tu eres esto, tu eres lo otro, és sectari. És el que vull dir, la paraula. La paraula al final queda reduïda a cercles petits, no? Dels que més o menys estem amb el que pensem en la llibertat, però a nivell general del que és, no lo sé, que és una mica sectari anar a Twitter, jo no tinc Facebook ni res, però dius, ¿pero esto qué es? Todo el mundo tiene algo que decir y malo. És que és una mica lleig, no? En el sentit de dir, si no partim des de grupúsculs petits que anem
ampliant, al final, una merda. Bueno, yo... Sí, perdón. No. A ver, somos bichos, somos los animales, somos bichos y somos tribales, así hemos evolucionado. Entonces, cuando yo hablaba de las emociones, estas son las cosas que nos han permitido como especie, en pequeños grupos, durante miles de años, sobrevivir y defendiéndonos de agresores. Y claro, vivimos ahora en sociedades muy grandes, donde y creo que ha sido un gran progreso, ¿no?, de empezar a defender principios de igualdad y de libertad y de fraternidad, ¿no?, los principios y valores de la Revolución Francesa, que, bueno, la Revolución misma tuvo sus problemas, pero graves, pero los valores de la igualdad y que cada persona tiene sus derechos y que somos iguales y que, por lo tanto, yo tengo derecho a mi opinión y tú a la tuya, y etcétera. Pero vivir con tanta gente tan diferente, somos los únicos primates que vivimos en comunidades tan grandes, que entramos en aviones llenos de no sé cuántas personas y estamos ahí horas rodeados de gente que no conocemos de ninguna parte, ¿no? Pero que las palabras tengan estas funciones, creo que siempre las han tenido. Lo que nos siempre ha pasado es que puedan llegar tan lejos, ¿no? Me está fallando alguna otra cosa que habías dicho. Que sobre si nos estamos cerrando en pequeños grupos con los cuales podemos hablar y que ya tenemos... Esto es una cosa que yo creo que hemos dicho, no estoy segura, que soy portuguesa, ¿no? Lo hemos dicho, sí. No sé si en público... En público, en privado sí, pero en público no me acuerdo. Y este año se celebraron los 50 años de la Revolución, que trajo de nuevo la democracia y la libertad a Portugal. Y he visto hubo muchos documentales porque son 50 años y tal, y uno muy bonito fue una cosa hecha por un vídeo, bueno, una película, una entrevista, un documental que no había visto, hecho por un periodista inglés una semana después de la Revolución, que había ido a Lisboa y estaba entrevistando a las personas en la calle, ¿no?, de todo tipo de personas. Y la cosa más extraordinaria que todos decían, los que venían de una guerra colonial de 12 años, una dictadura de más de 40 años, con censura, con prisioneros políticos, de todo, lo que todos decían, ¿y qué pensáis? Que es libertad, que ahora puedo decir lo que pienso, puedo decir lo que me dé la gana, ¿sabes? Y que hoy en día me pasa en clase con mis alumnos jóvenes que dicen, no, tú no puedes decir, que ellos piensan que no debes dejar a las personas decir lo que piensen. Y yo soy, perdón, ¿por qué? Porque la gente puede decir cosas malas, ¿vale? Pero tú no tienes que creerlo. Y tú puedes contestarle, ¿no? O sea, ay, no, pero si un nazi dice una cosa nazi, los otros... Tú escuchas un nazi y de repente te transformas, ¿no? Es como, yo qué sé, como una contaminación. Es la idea de infección, ¿no? De encarar las palabras como cosas que pueden infectar. Bueno, si tú aceptas, ¿no? Si nosotros estamos dispuestos a creerlo y si pensamos, como la señora ha dicho y bien, estoy expresando mi opinión, que no estoy de acuerdo. Pero sin no hay que ofender a las personas, simplemente yo no estoy, o incluso si no decimos nada porque no vale la pena pelearnos, pero no tenemos por qué estar de acuerdo. Tenim alguna pregunta més? Les recollirem totes, però abans, per estirar el fil, ara de seguida, perquè crec que hem arribat al moll de l'os, d'una pregunta que em sembla, perquè hem parlat de com fer la diagnosi de los discursos peligrosos, de los discursos del odio. Pero creo que la pregunta es, ¿y dónde están los movimientos de resistencia ante eso? ¿No? ¿És millor contradir les fake news o defugir-les, o no fer-li cas? És millor desescalar? Nosaltres sabem que quan una persona està desbordada psicològicament, a vegades l'has de deixar parlar perquè baixi, no? Hem de deixar parlar però que no sembli que són permissius? On posem els límits? Com posem límits a la ultradreta però no ens convertim en reaccionaris, perquè moltes vegades tota l'estona estem reaccionant al que diu la ultradreta. Què fa això? Que entrem al seu marc mental, no? No sé, des del vostre treball, des del grup d'investigació, per exemple, a la Universitat de Barcelona, quins són els paràmetres, si cada vegada és una resposta a la situació concreta, però tinc la sensació
que ara que parlem de demà, no? La ultradreta no sé si guanyarà amb vots o no guanyarà, però el que sí que ha guanyat és de construir un marc mental on tots estem responent al seu marc mental. I hem sigut incapaços de crear altres imaginacions, no? O altres imaginaris, millor dit. Sí, eso ya... Hay más cuestiones hay más cuestiones en problema. Yo creo que hay cuestiones de política que no son simplemente de resistir a discursos. Hay, una observación, hay varias cosas. Una, es verdad que creo que has dicho antes, habías dicho esto de las televisiones lo han convertido, hacen lo mismo, ¿no? Sí, y los periódicos y tal. A ver, hemos pasado de que cosas que antes eran a la salida de la taberna, de que la gente se insulta y dice, o que están en un bar y dice no sé qué y ya está, y que de repente están en todas las redes sociales y tenemos pues, periódicos que hay una crisis de la información porque la gente ya no lo mira, pensando que, de nuevo la tragedia de los comunes, que esta es la manera de seguir en el negocio, esto es lo que vende, vamos a seguir hablando de ello, ¿no? Y yo creo que esto, como pasó en los Estados Unidos, ¿no? De repente, las canales de televisión, los periódicos, con Trump han subido en audiencias, pero han subido con audiencias hablando de Trump y de poco más, y así han contribuido al aumento del voto en Trump. Y yo creo que en Portugal lo mismo con el Chega, que es como aquí, como sería nuestra extrema derecha, digamos. De ahí les dan un tiempo de antena y una atención. Creo que hay mucha responsabilidad a ello. Y también es verdad que la gente acepta muchas veces la manera como ellos plantean las cosas. Pero no creo que sea solo eso, porque ya hubo otras personas que decían cosas radicales y que parecen divertidas y tal, y que no divertidas. O sea, yo me acuerdo al inicio de Trump, que las primeras cosas que decía la gente pensaba, pero ¿cómo? No puede ser, esto no puede ganar, porque es ridículo, parece un chiste, ¿no? Y sí. ¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué pasa? Que está pasando en muchos países, personas que votaban, por ejemplo, al Partido Comunista Francés, ahora votan a Marine Le Pen, o peor, porque ya no es lo peor, ya hay peor. O que en Reino Unido, lo que eran los cinturones industriales del norte de Inglaterra, de las minas, las fábricas, que siempre votaban Labour, o sea, los traballistas, y que ahora han votado Brexit o votan a Michael Farage y estos partidos, ¿no? Y pasa en todas partes que gente que había votado y personas que lo que pasa es que estamos hablando de clases que no son las clases trabajadoras o las clases medias o bajas que no se ven representadas. Y yo creo que hay una autorreflexión a hacer de los partidos que no quieren las extremas derechas. Los partidos de centro o de izquierda, ¿qué es lo que nos están ofreciendo a las personas? ¿Qué es lo que las personas sienten? Que no hay trabajo, o que no hay casas, o la sanidad. Son preocupaciones concretas y una vez que nos olvidamos de ello, pasa en Portugal, ¿no? Que teníamos un partido socialista que ha puesto las cuentas públicas en orden. Genial. No han subido médicos ni profesores durante 10 años. O sea, las casas están en Lisboa, que no era, como lo habíamos comentado antes, con el turismo, o sea, nadie puede vivir en Lisboa ya. Es una cosa, es ridículo. El precio está como París, pero los salarios en Portugal no son como en Francia. Son más bajos que en España. Entonces, nadie puede comprarse casa o alquilar. O sea, cosas muy básicas de dignidad que tenemos, las promesas de la revolución, que es el derecho a paz, educación, sanidad, habitación, trabajo, ¿no? Tenemos derecho a esto. Y parece que los partidos de centro no les están ofreciendo esto. Pues vienen los populistas oportunistas, ¿no? Sí, estamos por las personas. Digo, bueno, ¿qué tengo yo a perder? No tengo casa, tengo trabajo, mis hijos no tienen trabajo, tienen que emigrar. En Portugal los jóvenes son uno de los países donde hay más jóvenes cualificados emigrando. De científicos, de toda gente bien educada, que bueno, yo también he emigrado. Aquí ha habido una crisis de la enfermería, por ejemplo, ¿no? Sí, igual. Estamos cerrando, però sí que la companya volia fer una intervenció, sisplau. Hola. La veritat és que jo havia pensat intervenir primer per comentar una cosa, però amb això que acaba de dir ella és com que em neix que crec que part de l'arrel d'aquesta mirada, aquest discurs, com ella diu, és com estan els ciutadans. Anem a dir les persones. Atenció, no
utilitzo ciutadans, sinó persones. Perquè si no, el ciutadà sembla que és una cosa neutra, sense emoció. No. Som persones sensibles, amb necessitats molt bàsiques i humanes. Llavors, segurament és per això que hi ha aquesta mirada cap a una persona que diu no et preocupis, jo t'ho soluciono, perquè si fem fora aquests altres, tens la solució i tu dius, jo vull una solució. I crec que això és una de les coses que hauríem de mirar. Potser en lloc de, és més, els partits, esquerres, mig, que tu vulguis, que el que fan és dir no, és perillós aquest discurs. El que estan fent és, en lloc de fer una reflexió i una autocrítica del que estan fent ells, és entrar en la roda d'aquest discurs i llavors, no, el problema és que estan fomentant l'odi. No. El problema, senyor, és que tu tens un sou, els teus fills no els portes ni a l'escola pública, la sanitat on tu vas no és la sanitat pública i realment tu no estàs governant per cuidar-me. Estàs governant per unes raons que jo desconec. Punt número 1. Això ho dic. I el que volia abans introduir és el següent. Quan tu has comentat que hi ha persones que sí que tenen l'autoritat per dir certes coses. Doncs bé, el discurs de l'odi és llavor bàsica d'un estat. Perquè qualsevol estat, si se sent amenaçat, muntarà una guerra contra un altre. O sigui, el que passa és que quan és l'Estat qui dona aquest discurs d'odi, per defensar-me, puc. Anem a mirar l'arrel. És això el que volia, aquestes dues coses. La primera, l'última és la que havia pensat i l'altra amb les circumstàncies. Gràcies. Molt bé. Bueno, perquè pensem en diàleg, vol dir en moviment, no? Depèn de què digui l'altre, no? Ens deixem atravessar. Le contesto cortamente y lo cerramos. Sí, es verdad que hay un problema de que creo que a veces todo se puede comprender, ¿no? Cuando fue la elección de Trump hace ya bastantes años, hace 8 años ya, y también he escuchado a alumnos míos educados diciendo algo parecido y me preocupa eso, que la mentalidad sea esta. Que Hillary Clinton, que perdió las elecciones, se refirió a las personas que se sienten olvidadas por el sistema, por el Estado, que no tienen trabajo, que ven que sus hijos no tienen futuro, tal. Le llamó una cesta de deplorables. O sea, no puede ser. No puedes esperar que la gente te vote si te refieres a estas personas como ignorantes, brutos, racistas y tal. Y entonces lo que ha pasado es que ahí pasó, y creo que está pasando en muchos sitios, que hubo un cambio, que el Partido Demócrata era el partido que representaba a la clase trabajadora, y estaba por los derechos de las clases trabajadoras, y era quien les votaba, y los republicanos eran las élites en el poder, y eso ha cambiado, y ahora quien vota a los demócratas son las personas con más educación, que ha ido a las mejores universidades, con mejor rendimiento, y creo que se han olvidado de escuchar a la gente, de escuchar qué preocupaciones de hecho tienen las personas. Y yo creo que hay mucha gente que no ve muchas alternativas, que es un problema. Pero entonces, esto de que los propios políticos tienen mucha responsabilidad en demonizar, deshumanizar, no solo a los otros partidos, pero también a los votantes de los otros partidos. Y eso, la gente tiene sus razones, o sea, cada uno sabe su vida. Hay gente que no es muy buena, es verdad, pero la mayoría de la gente, creo yo, no son malas personas. Yo creo que la mayoría de las personas queremos tener buena vida, que estar sanos, que tener trabajo, poder educar a nuestros hijos, que tengan futuro. Yo creo que eso es la mayoría de las personas. Y bueno, y hay muchas preocupaciones con esto, y entonces creo que tenemos que estar en diálogo y cercanos a unos con los demás y respetar cada persona individualmente i intentar buscar el diàleg. Molt bé, doncs això farem com el llenguatge no és només descriptiu, sinó que funda, no? I de fet la promesa és un dels actes de parla que millor performa la realitat. Podem prometre i prometem que us quedeu als propers diàlegs d'Òpera Aperta, estiraran molts dels fils que ara hem iniciat. Gràcies, Teresa, gràcies a tothom. Gràcies.